Buenos días, mi nombre es Luis Iguama, soy gerente de ventas de Palisade para Latinoamérica. Para nosotros es un gusto tenerlos hoy en nuestro webinar Presupuestos Simples con el nuevo At Risk 8.1 en español, a cargo de Gustavo Vinuesa. Gustavo es consultor nuestro, tiene más de 10 años en Palisade, tiene experiencia en proyectos a lo largo de América Latina, Estados Unidos y Europa, implementando modelos de costos, modelos de presupuestos, además de otros financieros y logísticos y de operaciones. El webinar de hoy consiste en los primeros 50 minutos, la presentación a cargo de Gustavo, los últimos 5 minutos para preguntas y respuestas, y los 5 minutos finales para ayudarlos con cualquier duda o consultas. En su pantalla, en este momento, en la parte de abajo ven 4 tabs. Uno que es, pueden poner sus preguntas, ask a question, o lo que tienen traducido. Estas preguntas se van a ir acumulando y se van a responder en orden de llegada. En el segundo tab están los attachments, donde pueden encontrar más información acerca del @risk, donde pueden descargar su versión de prueba del @risk, o donde pueden descargar la presentación. En el tercero está la calificación del webinar. Por favor, para nosotros es muy importante saber su opinión para poder preparar webinars que satisfagan de la mejor forma sus necesidades. Y en el último tab están los detalles. Un poco describen el webinar de hoy. Entonces, sin más, los dejo con Gustavo. Adelante, Gustavo, por favor. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien, si me pueden poner eso en el cuadrito de preguntas, como quien se familiarizan con el tema. Veo que alguien nos saluda desde México. Si nos pueden decir si me escuchan correctamente, como para empezar. Sí, Luis, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Listo. Entonces, empiezo y gracias a todos los que se han conectado. Me preguntan, sí, vamos a subir el modelo de la presentación. Sí, vamos a subir el modelo. Ahí está mi mail también, si lo ven acá abajo. Entonces, si quieren, me lo piden. Acá abajo mi mail. Y se los vamos a mostrar también. Toda la presentación se basa en un modelo y ese modelo se va a subir, que es lo que justamente hablábamos con Luis. ¿Sí? Vamos, empecemos. Esta es una presentación bien interactiva en el sentido de que vamos a hacer cambios sobre tanto el PDF, el PowerPoint, que nos va a servir como línea guía, y el modelo. Y la idea es que ustedes sepan cómo modelar un presupuesto simple, que es el que vamos a mostrar ahora, y luego añadirle cosas, componentes, como para hacerlo más completo. Vamos a empezar desde el modelo y la arquitectura, ¿sí? Y luego vamos a ver todas las partes del modelo. El modelo es un modelo de costos simple, cómo le añadimos una matriz de correlación, cómo le añadimos un registro de riesgos, luego cómo generamos reportes y tomas de decisión. Y al final, una toma de decisión basada en los escenarios. Entonces, es todo el ciclo completo del modelamiento de un presupuesto simple. La arquitectura del modelo viene más o menos así, ¿sí? Se lee desde abajo hacia arriba. Empezando con el modelo de costos y el registro de riesgos. Estas son nuestras dos bases, ¿sí? Y responden, y esto es bien importante, responden a esto, ¿sí? El modelo de costos responde a lo que sería la incertidumbre, y el registro de riesgos responde a lo que serían los eventos de riesgo. Estas dos se suman y arman el modelo base, que es la fundación, ¿no es cierto? Es como los pilares de todo lo demás. Entonces, de nuevo, acuérdense que los costos vienen a ser la parte de la incertidumbre y aquí son los eventos de riesgo. Esto nos sirve para modelar, es un modelo aditivo, que lo que vamos a ver se suman todos ellos en un solo modelo. Esa es la parte importante. Luego le pondremos la matriz de correlación, el reporte básico, vamos a hacer un reporte de contingencia, vamos a hacer un buen análisis de sensibilidad aquí y luego vamos a pasar a los escenarios. Todo esto usando el @risk, hasta luego terminar con un proceso de decisión, digamos que un poco más completo que el que uno haría en sus empresas, esperemos, ¿sí? De lo contrario, si lo están haciendo así, más bien están haciéndolo bastante bien, y con eso vamos a terminar el ejercicio en estos 45 minutos. El desarrollo, que si bien puede ser un poco más redundante, ya no lo voy a explicar, es cómo deberían ustedes empezar el modelo y qué ir agregando, ¿no? Esto es más para que en el desarrollo del modelo lo hagan de esta forma, para que no se salten directamente acá, porque hay muchas cosas que necesitan antes, ¿sí? Vamos con los componentes del modelo. El primero es la parte del presupuesto de costos. El presupuesto de costos, lo que hicimos
fue generar una estructura jerárquica, ¿sí? Como para que sepan todas las bondades que tiene el software, para generar totales más granulares y totales finales, ¿sí? Y en cada uno de ellos se fijan que hemos puesto mínimo, más probable y máximo, un acercamiento de 3 puntos, ¿verdad? Y luego esto se traduce en multiplicar el caso base, que está aquí en la columna D, ¿sí? La columna D se multiplica por estos factores y se generan estos números. Son con estos números con los que se arma cada distribución. La distribución está acá, ¿sí? Es una distribución de PERT que hemos hecho para cada uno de ellos. Si ustedes están familiarizados con el RISC, saben que si es que yo hago clic aquí en el dado, ¿verdad? En la columna K, si nos fijamos, lo que va a pasar es que se van a generar muestras, ¿verdad? Se van a generar muestras cada vez, es decir, van a cambiar los números. Por lo tanto, me va a cambiar mi total. Se fijan que mi caso base es de 32 millones de dólares. En este caso, tengo 30, hago F9, ¿sí? 30,055. Sí, vamos a ver otro más. Se fijan aquí, está con un poco de delay. ¿Sí? Voy a ver aquí. Ahí tenemos otro caso más, aunque está ahí, por ejemplo, 30,538. Yo lo que hice, ya corrí 3 simulaciones, perdón, una simulación con 5.000 elementos, y lo que les voy a mostrar a continuación es el presupuesto total, ¿sí? Mi presupuesto total que está ahí. Este presupuesto, me dice, si bien se fijan, que mi presupuesto total solo, ¿sí? Va entre 28 y 32 millones de dólares, ¿sí? Que obviamente es un presupuesto que comparado con mi caso base, digamos que estamos en un buen lugar, porque mi caso base es de 32, y la media es de 30 millones, ¿sí? Porque hemos utilizado aquí diferentes números para las aproximaciones de 3 puntos, ¿sí? Que es lo que me producen esto. Esto es luego de la primera simulación. Este digamos que es el modelo simple de Monte Carlo, ¿verdad? Que es el modelo que haríamos nosotros sin añadir más cosas. Quiere decir, añadimos las jerarquías como están acá, ¿sí? Todas ellas se pueden sumar, se fijan ahí, les podemos hacer salidas también. A esta, por ejemplo, podría ser una salida y definirlo como salida y digo, bueno, estos son mis gastos generales, aquí también, esta es otra salida de vehículos, etcétera. Correr la simulación y analizar cada uno de ellos. Eso se puede hacer, no hay límites en el número de entradas o salidas que el software puede tener. ¿Sí? Este es el primer elemento, ¿sí? Que desde acá y tenemos aquí la salida, luego de aplicar el proceso de la simulación. De nuevo corresponde a la oscilación natural de cada variable, es decir, a la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, este triángulo de acá, ¿sí? O esta distribución de acá, corresponde a la incertidumbre, que es la parte, digamos, más sencilla y un poco lo que se han visto en otros webinars en el que yo también presenté hace como 3 semanas de los tips productivos o algo así. Recuerdan que era algo muy simple, que es una suma de distribuciones. Luego a esto, a la suma de distribuciones, y es aquí donde se pone más divertido, le hicimos un registro de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que a la oscilación natural de las variables, como bien dice aquí, dijimos, bueno, existen además eventos que pueden ocurrir, eventos de riesgo que tienen alto impacto, ¿verdad? Y baja probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Yo también soy profesor en un par de universidades y mucha gente me habla de esto y me dice, por ejemplo, huelgas, o me dice que tuvieron demoras en los procesos de importación del material, los diseños no fueron factibles, se olvidaron de componentes, ¿sí? ¿Verdad? Me acuerdo que trabajamos en un proyecto que se habían olvidado, o sea, trajeron todo el equipamiento técnico, pero se habían olvidado de la casa de máquinas, de construirla, entonces llegaron y no había dónde instalarlo. Cosas así que nos pasan siempre, tienen que ser de alguna manera reflejadas en este caso, en el presupuesto. ¿Por qué? Porque si es que ocurren, vamos a tener costos adicionales, y estos costos adicionales deberían estar de alguna manera previstos anteriormente. El registro de riesgos, que está aquí, no es nada más que una tabla donde tenemos los riesgos por un lado, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener? Aquí yo puse un conjunto de riesgos bien básico, creo que son 10 riesgos bien básicos. Ponemos aquí el tipo de riesgo, que esto la verdad es que no mucha gente lo usa, que es single, quiere decir que el riesgo puede ocurrir una vez durante el análisis, el horizonte de análisis, digamos que en este caso es el horizonte de análisis del proyecto completo, y el proyecto dura 1 año, ¿sí? Y la disponibilidad, por ejemplo aquí, en disponibilidad de obra calificada,
también pueden ser múltiples. ¿Múltiples por qué? Porque pueden ocurrir más de una vez en el horizonte de tiempo de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría tener riesgos, como por ejemplo huelgas, como por ejemplo problemas con las comunidades, que me ocurran más de una vez en el año. De esto depende, y ahora me voy al modelo, de esto depende la distribución que vayamos a utilizar, ¿sí? Se fijan que si es que, no me voy a hacer muy técnico, ¿verdad? Si es que es múltiple, voy a utilizar una distribución de Poisson, que es lo que está aquí, ¿sí? ¿Se ve? Y si es que no es múltiple, si es single, utilizo una Bernoulli. Acuérdense que la de Poisson, y aquí voy a hacer un ejemplo rapidísimo sobre esto, me voy a definir distribuciones, ¿sí? Y digo, bueno, quiero ver las distribuciones discretas de una Bernoulli, le digo, es una distribución del lanzamiento de moneda, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo la probabilidad de que ocurra el evento del 20%, que es la probabilidad 0.2, quiere decir aquí que tengo 20% de probabilidades de que me salga un 1 en la celda y 80% de probabilidades me salga un 0. Si corro una simulación de 1000 iteraciones, voy a tener 800 ceros y 200 unos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si es que cambio la función por una función de Poisson? La función de Poisson, en cambio, con el mismo 0.2, tal vez muy bajito el 0.2, me va a salir, ¿qué es lo que ocurre con la Poisson? La Poisson cambia el universo de posibles salidas entre 0 y 1, que es la de Bernoulli, a algo más grande. Por ejemplo, si les digo que tengo un 50% de probabilidades, fíjense que lo que entra como parámetro es lambda, que está aquí, y este lambda me dice el número de eventos promedio que van a ocurrir. Fíjense que aquí mis salidas pueden ser 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Y existen probabilidades diferentes para cada uno de ellos. Por eso es que existen riesgos múltiples, ¿sí? Cada uno de los riesgos tiene un impacto. Este impacto viene dado por una distribución PERT. Ustedes podrían llegar a tener distribuciones de distintas formas. Pueden irse a los históricos y analizarlos si los necesitan. Y luego este evento se pone además del valor si es que ocurre, ¿sí? Si es que ocurre, se multiplica el valor del 0,1, ¿sí? de las Bernoulli por el valor acá, o se hace lo que se llama un risk compound, que está aquí, que no es más que una convolución de distribuciones. Es decir, tomamos la distribución de frecuencia, que es la de Poisson, por la de severidad, que es la PERT, y combinamos ambas, ¿sí? Que es la manera correcta de hacer. Y tenemos el valor del evento. Esto, de nuevo, es lo que está ya simulado. Ahora bien, me voy al slide, porque en el slide hay algo más que tampoco la gente lo hace tanto, y a mí me gusta hacerlo. Está bien bueno porque es más completo, que es, uno, tengo los presupuestos de dinero, ¿verdad? Esto quiere decir que si es que no me llegó, por ejemplo, una máquina que me tenía que llegar para hacer una remoción de tierras, ¿verdad? Yo tengo dos componentes. Uno es el retraso, que está aquí, que viene en días, y otro es el costo, por ejemplo, de alquilar la máquina. ¿Sí? Si no llega un experto, tengo que de alguna manera mitigar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, generamos dos componentes a partir del registro de riesgos. Uno es el impacto total, ¿sí? De los riesgos, que viene en costo, en dólares en este caso, y el otro es el impacto económico por retraso. Y lo que hacemos es tomar los días de retraso y los multiplicamos por un burn rate, o por generalmente es el costo diario, semanal o mensual, dependiendo de las unidades de su proyecto, de su presupuesto variable. Por ejemplo, de gente, costos de seguridad, costos de alimentación, etcétera, ¿sí? De telecomunicaciones, lo que fuera, ¿sí? Y esos dos componentes se suman, ¿sí? Entonces, como vemos, ahora aquí están ya las corridas, ¿verdad? Tenemos un total del impacto de riesgos, que sale de aquí, ¿sí? Que está aquí, el total impact de aquí, ¿sí? Y tenemos los presupuestos de días, que están acá, ¿sí? Presupuesto de días que está acá, y que se multiplica por un burn rate, que está también en el modelo. Entonces tenemos el impacto de los riesgos entre 0 y 4 millones, ¿se fijan? Mínimo 0, ¿por qué? Porque escenarios en donde no se cumple ningún riesgo, es decir, ninguno de ellos va a ocurrir, y un máximo de 4 millones, con una media de $800,000. Al mismo tiempo, tenemos el componente de delay, que también viene en costo, ¿sí? Que viene el número de días de retraso por el burn rate, que puede ser de 0 a 8 millones, con una media de 1.200.000, ¿sí? Todo esto se agrega, y aquí viene la parte clave del modelo, ¿sí? Todo esto aquí está agregado en esta hojita que se llama agregado,
¿Sí? Aquí está el burn rate también, que le pusimos de 100 a 150 mil dólares al día. Esto ustedes lo pueden cambiar, ¿verdad? Tanto el costo, se fijan, aquí viene la iteración del costo, ¿sí? Para quienes están más familiarizados con el at-risk, aquí viene no la salida del costo, se fijan, me voy a costos K33, acá, ¿sí? Sino viene la iteración del costo, también viene la iteración del riesgo, que me voy a la J19, que está por aquí, y seguramente aquí tengo la multiplicación de la O19, ¿sí? Que está acá, se fijan, por el C12, C12 es el burn rate. Todo esto cambia cada vez. Esto quiere decir, déjenme, voy a poner aquí una muestra, por ejemplo, ¿sí? Se fijan, aquí tengo una muestra, 31 millones, no ocurrieron riesgos, ¿sí? Voy a darle un F9 a ver cómo me va con los tiempos. A ver, aquí está 32,440, voy a hacer otro más, ¿se fijan? 29,927 sin riesgos, ¿sí? Entonces, esto lo que hicimos fue correr una simulación, ¿sí? Esto ya tiene un total calculado, que está acá, que es el total cost, que me da entre 28, ¿se acuerdan? 28 millones que teníamos antes, hasta 42 millones, que es justamente este gráfico de acá. Hay veces, yo por eso puse los dos, a la gente le gusta este, a otra gente le gusta este, ¿sí? Más o menos desde 29 millones hasta, en este caso, 38 millones para la salida, ¿sí? Del costo total. Vamos a ver esto acá. ¿Sí? Tenemos esto por aquí, que está la misma salida. Recuerden, y esto es súper importante, que lo que vamos a tener aquí son las sumas de las iteraciones. No se suman las medias, no se suman los valores promedio, se suman las iteraciones, y sobre las iteraciones es que nosotros corremos la simulación. Eso es re importante como para que lo tengan en consideración, ¿sí? Luego de eso, me voy a pasar acá al modelo, eso va a pasar al modelo, me sale mi total con riesgos. Y aquí, recuerdan que cuando yo generé la distribución final, aquí tenemos lo que se llama el heavy tail o la cola pesada, que más se ocupa del heavy tail, que lo que me dice es que yo tengo una incertidumbre inicial, ¿verdad? Que era la que tenía por aquí, más los eventos de riesgo que me vinieron por acá. ¿Sí? Cuando termino la simulación, y aquí voy a hacer una pausa porque veo que hay bastantes preguntas, ¿sí? Cuando termino la simulación y la aglomeración de los dos componentes del registro de riesgo, ¿se acuerdan? El delay y el costo económico, más la incertidumbre de los costos, lo que voy a causar es esta cola que está aquí, ¿sí? Que ahora sí me va a ir entre 29 y 42 millones, que está acá. Esta me incluye la correlación, que la vamos a ver más adelante, el impacto total de los riesgos y además del retraso en los riesgos, además del costo. Este es mi costo total, que antes era de 32 millones, ¿sí? Ahora puede ir entre los 29 y los 42 millones. ¿Sí? Y con este slide voy a hacer una pausa. ¿Sí? La distribución original, si el costo original se acuerdan de 28 a 32, que es la que teníamos aquí, es esta, ¿se acuerdan? 28,5 a 32,5, es la misma que está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora cambia la escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo todo esto de acá que me genera los componentes de riesgos que puse. Y aquí está el original. Se fijan que antes tenía una mucha mejor, ¿se acuerdan que hablamos al inicio? Teníamos una muy optimista visión, porque teníamos como 32 millones, que este era el caso base, ¿sí? Pero ahora el caso base, luego de poner los riesgos, está por acá. Por lo tanto, todo esto es lo que se gana o se pierde, ¿verdad? Porque es un costo adicional potencial que voy a tener. ¿Sí? Voy a hacer una pausa, un segundo para contestar preguntas. ¿Sí? Una, a ver, me dicen, las fáciles, no, ¿quedará grabado en algún medio? Sí, esto se queda grabado y se puede entrar más tarde. ¿Sí? Para riesgos que pueden ocurrir más de una vez, ¿cuál es la diferencia entre usar Poisson o binomial? Mira, para riesgos que pueden ocurrir más de una vez, se debe usar la Poisson. ¿Por qué? Ah, no, perdón. Yo creí que era Bernoulli. La diferencia entre una Poisson y una binomial es nada más la forma de la distribución. En la Poisson tú entras el lambda, que es el promedio de eventos que van a ocurrir en el tiempo, y en la binomial pones la probabilidad de ocurrencia de cada evento y el n, ¿no es cierto?, el número de eventos. ¿Qué es lo que te diría yo? Haz una comparación de la forma de la distribución y luego lo ves con el experto. ¿Sí? Porque las dos distribuciones van a tener formas, cuando sean muchos, si son, no sé, 2000 el n y el promedio de Poisson es 2000, claro, se va a parecer mucho a una normal, pero si son 5 o 1 o 2, las diferencias están en la forma de la distribución y eso lo deberías ver con el experto y decirle, mira, con esta distribución 1 tienes un 80% y en la otra tienes un 40%.
¿sí? Dice, al definir una distribución de probabilidad de una variable, esta distribución está incluyendo los riesgos relacionados en el registro de riesgos. Es que no sé aquí cuando tú te refieres a una variable, pero cuando tú defines una distribución de probabilidad a la frecuencia, eso está relacionado con el registro de riesgos o con la severidad. Pero si estamos hablando de una variable en el presupuesto de costos, no, porque esa la tienes que manejar. Me decían que se veía muy pequeño y eso sí, no sé si es que seguirá así. Otros me dicen sin problema. ¿Cuál es la aplicación de la función risk compound? Como les decía, y les pido si pueden irse a la ayuda de la risk compound para ver algún ejemplo, pero lo que hace la risk compound es unir dos distribuciones. ¿Se acuerdan que para cada riesgo, que es, me voy a ir acá al modelo, para cada riesgo que es múltiple, ¿sí? Yo tengo una distribución de probabilidad, en este caso de frecuencia, ¿verdad? Que es la risk Poisson, que está aquí, y tengo una distribución del impacto, que es la que está acá, la PERT. Entonces, la risk compound une, se fijan aquí, la E16 con la I16, que son déjenme ver si lo puedo poner aquí, risk compound. Por ejemplo, aquí tendría una risk Poisson. O bueno, lo podría hacer con las distribuciones que están ahora. Una risk Poisson 1 con la PERT que está aquí. De esta forma. Y esta distribución ya viene a ser la convolución de ambas, ¿sí? Esta es la risk compound. Se fijan que tiene una frecuencia, una severidad, y para quienes están en la industria de seguros, un deducible y un límite. Esta distribución, la risk compound, me sirve para modelar eventos múltiples o para modelar pólizas de seguros, ¿sí? Perfecto. Voy a seguir y... ¿Por qué no utilizar una distribución continua para los riesgos múltiples? Mira, la mejor práctica es utilizar una distribución discreta, porque la distribución discreta te sirve para contar cuántas veces ocurrió. Pocas veces he visto riesgos que se cuenten con decimales. Es nada más por eso. Es una mejor práctica de esa naturaleza, pero es nada más por eso, ¿sí? Voy a seguir y luego sigo contestando las preguntas. Les agradezco que estén tan activos, ¿sí? Vuelvo y me pongo aquí en la presentación y vamos a ver la parte de la matriz de correlación, ¿sí? La matriz de correlación, como bien saben ustedes, lo que sirve es para reflejar el grado de relación lineal que existen entre varias variables, y esto se lo hace por pares. Lo que nosotros hicimos fue tomar en pares algunos de los ítems se fijan, del terreno, ingeniería y edificios, del presupuesto de costos, que está aquí, que son los que están aquí en naranja, ¿sí? Y se van a fijar acá, se fijan que tienen además de este risk core mat. ¿Cómo se hizo? Y voy a hacerlo con otras dos distribuciones que no tienen, se fijan, estas de aquí no tienen el core mat. Algunas tienen el core mat aquí y otras no tienen el core mat. Entonces, por ejemplo, si es que quisiera correlacionar estos tres, lo selecciono, me voy a correlación, definir, ¿sí? Y aquí me aparece ya la matriz de correlación. Y lo que debería hacer aquí es ya poner una localización y poner cuáles son los coeficientes y tal. ¿Para qué me sirve? Y cómo generalmente la utilizo yo, es muchas veces, porque la gente, lo más seguro es que les dice, pero necesito un histórico para saber cuál es el grado de correlación, y la verdad que ese sí es el escenario ideal, ¿verdad? Que tengo un histórico y que puedo calcular a partir del histórico cuál es el coeficiente de correlación. Lo que a mí me gusta hacer es tomar y hacer un análisis de sensibilidad con esto y decir, bueno, hagamos esto con 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y veamos cuál es el efecto de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que tenemos una correlación muy dispersa o muy baja, como por ejemplo 0.1, tal vez no existe efecto, ¿sí? Pero mucha de la gente, generalmente las personas que están en procurement, en compras, saben que los materiales se mueven en tándem. Eso quiere decir que la mayoría de materiales, si es que sube algo, suben los demás, suben los derivados, o si es que tienen materiales que se traen de una zona geográfica que, no sé, por un derrumbe se aisló, todos van a subir porque hay escasez. Entonces, esa relación, generalmente nos van a ir como por acá, ¿sí? Este es generalmente el rango que yo suelo utilizar como para hacer un análisis de sensibilidad y ver cuánto dinero adicional me va a costar el reflejar esa relación que existe entre ellos, ¿sí? Hice un análisis rápido del impacto de la correlación. Fíjense aquí. Lo que va a pasar cuando añado correlación es que mi media se va a quedar igualita. Mi media va a quedarse igual. Se fijan, un análisis con correlación y sin correlación. Pero lo que cambia
es la desviación estándar. Eso quiere decir que si tengo una distribución que está acá, sin correlación, ¿sí? La con correlación generalmente hace esto, ¿sí? Me voy a poner esto así, de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Mi media sigue siendo la misma, como se fijan aquí en los números, pero mi desviación estándar, es decir, toda esta parte de la cola, se extiende hacia uno o hacia los dos lados, dependiendo de la forma de la distribución, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, mi desviación estándar cambió, por lo tanto, mi P75, que podía haber estado aquí, ¿sí? En 30.800, ahora se movió a 30.900.000. Mi P85, que podía estar aquí, se movió hacia la derecha, mi P95 también se movió hacia la derecha, ¿se fijan? Incluso el máximo de 31 millones a 32 millones. Entonces, por eso es válido el análisis de correlación y por eso es importante incluirlo. Porque si no lo hacemos, lo que estamos diciendo al modelo es que asumimos que todas las variables son independientes entre sí. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tengan una forma de reflejar las variables, de reflejar la relación que existe entre las variables, ¿sí? Entonces, de esta manera, pasamos de un percentil a un percentil con correlación. Es decir, se ve cómo se movieron los percentiles. Añadimos la correlación al modelo. Esto se añade, como les expliqué. La operativa es bien simple, ¿sí? Como les dije, simplemente se seleccionan las celdas, se puede aquí definir correlación, y con la correlación se especifican aquí los coeficientes, que eso es lo que tengo acá. ¿Se fijan? El modelo lo hice de forma que si ustedes lo cambian, no sé, 0,5, no se me refleja, un segundo. Si estoy haciendo, está en un cálculo manual, perfecto. Ahora sí, se me refleja todo en 0,5, si dejo esto en 0,3, se me va a reflejar todo en 0,3. Por alguna manera, de alguna forma, esto está muy lento. Déjenme ver si es porque tengo los datos aquí. Voy a eliminar los datos de at-risk que tenía, que creo, no, los necesito todavía, Sigamos. Hemos terminado la primera parte. La primera parte son los costos, registro de riesgo y matriz de correlación, ¿sí? Todo esto está bien, digamos que es la máquina de los valores, ¿verdad? Digamos, el motor del modelo. Vamos ahora a los reportes. En los reportes escogí dos, la verdad que hay muchísimos, pero escogí dos. Uno son los top 5 que vienen en los tornados, que yo me puedo ir acá a los costos, saco mi distribución, ¿sí? Los veo aquí, saco mi distribución, y esa distribución la pongo acá y digo contribución a la varianza. Me gusta a mí este tornado porque habla en percentiles, que es un lenguaje que es entendido por la mayoría de las personas que toman las decisiones, y por su equipo y por ustedes. Y lo que me dice es del riesgo, ¿verdad? No de la magnitud, acuérdense, del riesgo, cuáles son los ítems que más aportan. Fíjense aquí que el ítem de construcción 4, que es justamente este de acá, es el que más aporta al riesgo, el que más me da volatilidad, y es el responsable del 70% de esa volatilidad. Y tengo ingeniería ítem 1, que es este de aquí. Entre estos dos ítems está el 80% del riesgo. Si es que yo quisiera disminuir el riesgo de mi modelo, ¿sí? Lo que debería hacer es modificar los parámetros que están aquí, ¿sí? Eso es lo que me dicen los diagramas de contribución a la varianza. De igual forma, si es que me voy al registro de riesgos, me voy acá, me pide el reporte de contribución a la varianza, y lo que me va a decir es, de nuevo, con respecto al riesgo, cuáles son los riesgos que afectan más el riesgo total. Disponibilidad de mano de obra, problemas de permisos, adquisición de tierra, etc. ¿Qué nos dan estos dos gráficos? Y eso es lo que quiero rescatar, por eso son tan útiles, nos dan enfoque, ¿sí? Nos dicen dónde tengo que poner mis recursos y dónde tengo que poner mi presupuesto, ¿sí? La idea principal aquí es qué es lo que tengo que hacer luego. O sea, hice mi modelo y tal vez me salió muy alto el costo, que generalmente es lo que pasa, ¿sí? Y mi siguiente paso aquí es dónde tengo que poner el foco para mejorar el modelo, para disminuir la volatilidad. Y eso es lo que se hace con este tipo de tornados de contribución a la varianza. ¿Qué otros tornados tengo? Si me voy acá, por ejemplo, al total de costos, le podría pedir un tornado de cambio en la media. Déjenme ver aquí que esto es nuevo en la 8.1, ¿sí? Que se fijan que tienen este input high y low, pero ahora con colores, ¿sí? Y lo que me está diciendo aquí es que cuando mi construcción ítem 4 es muy alto, obviamente sube el presupuesto total, por eso se va a la derecha,
Y lo que me muestra es que si es que es muy bajo el ítem de construcción, mi presupuesto total puede bajar hasta 29 millones, ¿sí? En el caso de este modelo, que es un presupuesto simple, se deberían cumplir digamos, esta división de colores, donde tengo el azul para cuando suben, el rojo para cuando bajan, siempre. ¿Por qué? Porque no tengo valores que son inversamente proporcionales. Cuando, y esto seguramente se preguntarán, cuando el alcance de la variable es muy pequeño, como los que están aquí, ya no se grafican los colores de azul y rojo. ¿Sí? Esto viene por el diseño del software. ¿Sí? Esto es nada más para que nos enfoquemos más en la parte superior. Esto, si quieren, ustedes pueden agarrar la barra, la mueven hacia el Excel y pueden incluso ver hasta el nivel de los datos, ¿sí? Cuáles son los datos de cada uno, cuáles fueron las muestras de las 5.000 que yo lancé con el modelo, ¿está? Entonces, esos son algunos de los tornados que podrían ustedes implementar, que vienen acá. Me voy a volver acá, ¿sí? Y voy a ver el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es un reporte típico que se busca en los presupuestos, que es el reporte de la contingencia. ¿Cuánto tiene que ser mi contingencia? Lo que hice fue sacar, utilizando las diferentes funciones de la RISC, las principales salidas del modelo. Uno, mi valor base, ¿se acuerdan? 32 millones. Voy al valor de presupuesto. La media es 32,6 millones. Se fijan que la media, que sería el valor que voy a utilizar en este modelo en particular, ¿sí? Es nada más 1% mayor al total base, al total base. Ahora, acuérdense que el total base que estaba aquí era el total final. ¿Sí? Le podría haber puesto una contingencia que creo que es de un 5 o 6% ahí. ¿Sí? Vamos a asumir que este es el valor base determinístico. Y luego agarro mi P80, y mi P80 es de 33 millones. Por lo tanto, existe una diferencia entre mi media y mi P80 de 1,5 millones casi, que es 4% del proyecto. Esto quiere decir que mi contingencia sería 4% del proyecto. Según lo que está aquí, y asumiendo P80. Tengo un nivel adicional que le quise poner, que es mi reserva gerencial, que le puse en P95. Para calcularla, resto nada más del P95 menos el P80, ¿sí? El 35 millones menos el 33, me salen 1.700.000, que es el 5% del proyecto. Y finalmente, pongo mi máximo. Y mi máximo lo que me da es mi exposición. Eso quiere decir, como yo planeé todo hasta P95, tengo 6 millones de dólares, ¿sí?, de exposición. Eso quiere decir que mi costo total, por ejemplo, en actos de fuerza mayor o actos de Dios, como se llaman, por ejemplo, en esta pandemia, mi exposición al riesgo era de 6 millones. ¿Por qué? Porque yo planeé hasta el P95, ¿verdad? Acuérdense, tuve en un bolsillo 32.600.000. En otro bolsillo, 1.300.000, que era mi contingencia. En el bolsillo de los dueños, ¿sí?, estaban 1.721.000. ¿Por qué? Porque cuando se me acababan estos dos, yo me iba, le golpeaba la puerta y decía, mire, ¿se acuerda que hicimos el cálculo? Bueno, yo necesito este 1.700.000. ¿Por qué? Porque tuve este y este, en este caso desconocidos, gastos desconocidos o contingencias, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que realmente hacemos? Sí, ya no modelamos esto, porque lo contrario, el proyecto se hace demasiado alto. Imagínense, era subirle casi un 20% más al proyecto. Entonces, es en este caso responsabilidad de ustedes, como son las personas que hacen los presupuestos, hasta dónde vamos a estar cubiertos. Yo definí aquí hasta el P95, ¿verdad? Pero es importante tener esa medida. ¿Okay? Listo. Y estos son los dos reportes que definí. ¿Sí? No me quise extender tanto en los reportes. Vamos a hacer una presentación solamente de reportería, pero quería poner los reportes principales. ¿Sí? Nada más acuérdense que en la nueva versión 8.1, y está en el webinar que di sobre tips, se hace bastante hincapié sobre los reportes que tienen acá. Entonces, para que se acuerden. Vamos ahora con otros tópicos, ¿sí? Nos faltan igual como 12 minutos, entonces vamos bien. La parte de escenarios. La parte de escenarios, a mí me parece impresionante lo que puede hacer el software. Y les cuento primero el marco teórico, que es un poco lo que, si es que alguien utiliza el Risk Sim Table, está perfecto, se puede ir a tomar un café en estos 30 segundos. Miren, ¿cómo maneja Risk los escenarios? Primero los maneja con las múltiples simulaciones. Se fijan que aquí tengo esto que dice simulations, ¿sí? Con múltiples simulaciones. Esto quiere decir que yo voy a poder tener en el modelo, voy a poder tener modelos dentro del modelo, es decir, submodelos que van a replicar
toda la estructura y todo el cálculo del modelo principal con algunas variantes. Y aquí viene un típico ejemplo. Imagínense que tienen un modelo financiero de valor presente neto donde la tasa de descuento es del 10%. Y yo quiero un escenario donde podría ser del 8, del 10 y del 12. Entonces, fíjense, mi modelo de valor presente neto no se va a tocar y solo se va a tocar la variable tasa de descuento. Digamos que tenemos 3 escenarios, les pongo nombre, optimista, promedio y pesimista. Asigno el valor a cada escenario, optimista 8, promedio, pesimista, y ejecuto 3 simulaciones. La ventaja de esto es que no tuve que ejecutarlas manualmente, se ejecutan solas, y el proceso que ustedes deberían hacer a mano, ¿verdad? El software lo hace automático. Y se obtienen los reportes probabilísticos de cada uno de los escenarios. Entonces, en la hoja de escenarios del modelo, que está aquí, se fijan que es una hoja grande, ¿sí? Lo que tienen es diferentes configuraciones para tanto los costos, se fijan que este es el optimista. Me voy nada más con estos ítems de terreno, ¿sí? Este es el optimista que me dice que son, por ejemplo, de 90, 100 al 103, el ítem de ingeniería 1. En el promedio, 90, 100 y 105. Y en el pesimista, 90, 100 y 110. ¿Se fijan? Ahí hubo un cambio. De nuevo, el ítem 2 podría ser 90, 90 y 105, pasa 90, 100, 110 y se queda en 90, 100, 110. ¿Sí? Entonces eso les deja hacer un análisis de sensibilidad de 3 diferentes escenarios para cada uno de los costos. Imagínense, esto yo lo hice para cada costo, lo hice para cada probabilidad, ¿sí? En el que en el optimista este era de un 1%, aquí del 5% y aquí del 25%, y además para los costos de los eventos. Es decir, se hizo un análisis súper completo, ¿sí? Que la idea era hacer un escenario muy completo de cada uno. Lo que se hace es se corre una simulación, ¿sí? Aquí está una explicación de los escenarios, ¿sí? De probabilidad de frecuencia y tal. Y lo que voy a hacer, voy a ver cómo me va con el modelo. A ver, aquí tengo 5000. Voy a ver si le corro nada más 1000, ¿sí? 1000, 3, a ver aquí, quito esto, que no se vea nada, ¿verdad? Esto, también en la de tips se puede ver esto. Entonces le doy aquí a simular. Y lo que me va a hacer... Este me está simulando, me dice que se demora como 20 segundos. Y lo que va a hacer es, se fijan, calcula las iteraciones del escenario 1, por eso dice aquí simulación 1 de 3, ¿sí? Y luego va a calcular el mismo modelo, pero para el escenario 2 y para el escenario 3. ¿Esto cómo se logra? Utilizando la función que se llama RiskSimTable. Y esta RiskSimTable, ustedes la tienen que poner donde corresponda, en este caso, cada uno de los... donde corresponda cada uno de los riesgos que se van a cambiar. Aquí alguien me está diciendo, no olviden una copia de la presentación, esa te la puedes bajar ya de una de las pestañas de la interfaz del BrightTalk, ¿sí? Del sistemita ese que se la abrió, ¿sí? Por favor, si la puedes poner ahí dice Downloads o Attachments, y ahí la puedes bajar a la presentación enseguida, ¿sí? Y el modelo, si me contactan, ahí les dejo mi mail nuevamente, ¿sí? heavynuesa@valicy.com, y me dicen que han venido al webinar y yo les mando la presentación enseguida. Y además el archivo que les estoy mostrando, ¿no? Cuando termina esta simulación, a lo que voy a llegar es a esto, ¿sí? Puedo ver en el costo total, y ahora lo vamos a ver cuando se termine. En el costo total, se van a fijar que aquí voy a poder hacer y seleccionar cualquiera de los escenarios, el optimista, el promedio y el pesimista. Que eso lo tuviera que haber hecho a mano, si hubiera querido, y además puedo hacer gráficos como este, ¿sí? Es decir, mira, en el optimista, que es el que ya usamos, ¿sí? El optimista es el que usamos para el análisis original, ¿sí? La media ya sabemos, ¿no? Eran 32,6, el máximo 42, 28, etc. Como pasé, hice un modelo menos, digamos, menos ideal, el modelo promedio, fíjense que ahora la media pasó de 32 millones a 35 millones, ¿sí? Se fijan. Y en el modelo pesimista pasó a 38, casi 39 millones, si las cosas salen mal, ¿sí? ¿Dónde puedo ver esto? Ahora que ya se terminó. Me voy a mi misma salida, ojo, me voy al agregado, a la misma salida, y aquí me va a aparecer, se fijan, dice costo total, optimista, se fijan, y esto me puede ir acá, dice promedio, va a ser otro, y pesimista, otro. Esto también lo puedo cambiar, digo, dame nada más esta leyenda con estadísticos, y ponme aquí, las opciones, quiero que me pongas el P80, ¿sí? Que lo voy a cambiar aquí, que esté en 75, le digo, ponme el 80%,
y el 95, que está acá. Y el P95. Entonces, de esta forma, puedo calcular eso. Y le digo, no me muestres solo una, muéstrame todos los promedios, todas las simulaciones, de esta manera. Y de esta forma, saco el gráfico que está acá. ¿Sí? Me voy a mi misma salida. Ese es el truco aquí. Me voy a mi misma salida y aquí sí puedo hacer lo que quiera. ¿Se fijan? Puedo ver el P80, puedo ver el P95, ¿sí? Podría, si es que quisiera, no sé cómo quedará, pero podría ver el tornado de contribución a la varianza de cada uno. ¿Se fijan? Cuánto aporta para cada uno. La verdad que está complicado por el por el tamaño de letra, ¿sí? Pero esto ustedes lo pueden exportar. Voy a volver, ¿sí? Y con esto tengo 3 modelos en el mismo modelo. Eso es lo que les trataba de explicar con los escenarios, que esta parte está buenísima del software, ¿sí? Luego, ¿sí? Ya para terminar, y luego voy a responder unos 5 minutos de preguntas, con esto cerramos la segunda parte, ¿verdad? De correlación, reportes básicos, escenarios de sensibilidad. Vamos con la toma de decisiones, que al final esta es la razón última de todo esto, ¿verdad? Que es, ¿cómo voy a tomar una decisión? En este caso, lo que hice es generar un modelo de referencia bien simple, con pesos, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer usando AHP, ¿no es cierto? Analytical Hierarchical Processing, creo que se llama, que es la forma de definir estos pesos con grupos y tal, o lo pueden hacer como yo lo hice, más bien subjetivo. Dije, mira, para que mi score final de la decisión sea 100%, voy a tener 4 criterios. Los criterios son la desviación del costo al caso base, el porcentaje de riesgos del total, mi porcentaje de reserva del total y mi perfil de riesgo, ¿sí? Estos a su vez, imagínense, voy a analizar solo una variable. Quiere decir que si la desviación de mi costo a la línea base, que eran esos 32 millones, está entre 1 y 5%, me gano aquí 50 puntos. Pero si mi desviación es del 10 al 20% de esos 50, simplemente me gano 10, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Si mi reserva gerencial está del 1 al 3% del proyecto, quiere decir que es un proyecto de bajo riesgo, me gano aquí 15. Si es que va del 8 al 15%, nada más me gano 5 puntos. ¿Se fijan? Y el perfil de riesgos, y eso lo deben definir, por eso lo dejé subjetivo aquí, como ustedes quieran, ¿está? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos los escenarios, por eso dice aquí, enlazado con el modelo de 3 escenarios, se tomaron los escenarios y se pusieron los pesos para el escenario optimista, promedio y pesimista. Estos números que están aquí, 50, 25, 10, etcétera, los que están acá, son los que se seleccionaron con base a esta tabla. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si aquí mi desviación del caso base es del 1%, acuérdense aquí es del 1%, me dan 50 puntos. Por eso tengo 50 puntos acá. Pero como mi desviación en el caso promedio es de casi 10%, que está acá, me dan nada más 25. Por eso me dan 25 aquí. Entonces se fijan que lo que hicimos fue crear un marco de referencia no subjetivo, ¿sí? O mínimamente subjetivo, en donde, claro, en este caso yo voy a seleccionar este porque tiene mayor puntaje, pero podría tener, por ejemplo, componentes como la reserva gerencial, donde todos tienen un bajo puntaje, ¿sí? En este caso, lo que me ayuda a mí es que, en el caso optimista, la desviación con respecto al caso base es mínima, ¿está? Entonces, de esta manera, haciendo un wrap-up completo, hemos hecho una visita desde un modelo de costos simple, le pusimos correlaciones, le pusimos un registro de riesgos. Acuérdense, al registro de riesgos le pusimos 2 componentes de riesgo, que era el riesgo total y el riesgo de delay, ¿sí? Más bien el impacto económico por delay. Y a esos 3 los metimos en una juguera, los agregamos y sobre eso generamos reportes como el de tornado, como el de contingencia. Y sobre ese modelo que podríamos decir ya está terminado, lo que hicimos fue, nada, añadamos los escenarios porque es así como la gente define, ¿verdad? Ustedes tienen el modelo listo de lo que fuera y dicen, bueno, ahora sí hagamos un optimista, promedio y pesimista. Y sobre ese además le añadimos un marco de referencia para la toma de decisiones. Y con esto, si me preguntan a mí, tendríamos un modelo medianamente completo, ¿sí? Un modelo en que la gente lo use para decidir, que al final para eso es lo que modelamos, ¿sí? Entonces, mi consejo es, si es que se están quedando aquí, si los modelos solamente se quedan hasta aquí, atrévanse a dar los siguientes pasos, ¿sí? Para eso les vamos a dejar el modelo acá. Y voy a responder algunas preguntas. No sé, Luis, cómo estoy en tiempo. Sí, podemos tomar 5 minutos más. Sí, perfecto. ¿Qué me dicen? Me dice, ¿cómo fue lo que comentó respecto a los riesgos que más afectan al modelo en la gráfica de tornado? Lo que les explicaba
es que en la gráfica de Tornado, la voy a tomar aquí de costos, que este es más fácil. Voy acá, ¿sí? Lo que les decía es que en mi gráfica de Tornado, lo que me dice esto es cuál es el porcentaje de la volatilidad, es decir, del cuánto explica, por ejemplo, la construcción de ítem 4, la volatilidad del presupuesto total. Entonces, lo que dice que es que este ítem que está primero, en construcción, explica casi el 70% del riesgo del presupuesto total. El riesgo del presupuesto total, si lo quieres ver de una forma gráfica, es cuán ancha es la distribución. Digamos que el 70% de la distribución que está aquí es una forma, obviamente, no técnica ni matemática, ¿no? Es una forma de verlo diferente. Todo ese 70% está explicado por ese ítem. ¿Sí? Podrías verlo de esa forma. Me dicen, ¿qué más? ¿Cómo modelar oportunidades? Generalmente lo que se tiende a hacer es ponerle aquí en valores negativos. ¿Sí? Dice, la distribución no acepta valores negativos. No, seguro, depende de la distribución que usen. Si usan la distribución log normal, esa distribución no les va a aceptar valores negativos, pero si usan una distribución, por ejemplo aquí, en el valor si ocurre, yo le podría poner un menos al inicio, siendo que sea una de tipo oportunidad, y no habría ningún problema. ¿Sí? Y eso contrarrestaría los riesgos durante la simulación, que es muy buena la pregunta. Dice, la asignación del valor de probabilidad de ocurrencia, que está aquí, termina siendo un valor subjetivo. ¿Existe una manera de asignar ese valor de forma más objetiva? Seguro que sí. Uno, si tienes históricos, ¿sí? Aquí me voy a los históricos, ojalá se tengan en la empresa o en otros proyectos realizados por la empresa, o se compre esa información. Muchas veces las reaseguradoras tienen esta información, es importantísimo contar con ellos, o se puede hacer un benchmark, irse a la academia tiene mucha de esta información, o pedirle a varios expertos, a sus expertos en cada una de las materias, por ejemplo, en los diseños incompletos. Lo que se pregunta aquí generalmente no es la probabilidad, sino en cuántas veces de las últimas, no sé, 100, te has equivocado, o cada cuántos años ocurre esto, o cada cuántos proyectos ocurre eso, y eso sale una tasa, y esa tasa ustedes la normalizan y la dejan acá un porcentaje, ¿sí? Acuérdense que este modelo no es el modelo que ustedes comparten con toda la organización, es el modelo que ustedes usan para el cálculo. Muchas veces la organización tiene diferentes unidades y ustedes tienen que traducir esas unidades para tener lo que tienen acá, ¿sí? A ver, aquí, ¿cómo se usa la función de correlación cuando se usa el risk compound? Esto, no sé si me dejas luego tu email, lo tengo que averiguar porque no estoy seguro cómo se hace. No se puede hacer correlación directamente con el compound, eso sí estoy seguro. Pero había una forma, si me dejas un email o me escribes, feliz te lo respondo. Dice, en el lugar del Risk Sim Table, para casos más complejos, cabe ejecutar macros que cambien los valores. A ver, hay dos preguntas aquí. Dice, para casos más complejos, ¿cabe ejecutar macros que cambien los valores en múltiples variables antes de cada simulación? No le veo mucho el sentido, pero depende del caso, ¿no es cierto? Porque si vas a hacer con Risk Sim Table, o sea, si vas a replicar con macros lo que es el Risk Sim Table es 1000 veces más rápido, ¿sí? Eso por un lado. Y lo que dice, se ha solucionado el problema de que al ejecutar la iteración, debe ser la simulación con múltiples CPUs, se obtenían resultados incoherentes y habría que hacerlo con una CPU. Lo que se fijó, ¿no? Yo también trabajo en soporte técnico, ¿sí? Soy la persona líder del grupo de soporte. Y lo que sí tenemos es que con múltiples CPUs no se tenían resultados incoherentes, sino que a veces el modelo se frizaba, ¿no es cierto? Se congelaba, y esto se arregló en la versión 8.1. ¿Sí? Tuvimos se hicieron muchísimas pruebas sobre eso, y ahora te puedo decir que se estabilizó un montón la versión con respecto a eso. Entonces, si no tienen la versión 8.1, ojalá la puedan actualizar, porque en esa muchos de los problemas que teníamos con múltiples CPU se arreglaron. Y la última, Luis, para darte paso, dice cómo se relacionan todos los escenarios a una misma salida para que todos salgan en la misma. Es como les expliqué con el Risk Sim Table, ¿sí? Y el Risk Sim Table hace que automáticamente salgan todos en la misma salida. Cuando tengo múltiples simulaciones y el uso del Risk Sim Table, como lo van a ver en el modelo, ¿sí? Hace que yo pueda tener todos los modelos en una sola salida para que me aparezca así como optimista, pesimista o promedio, ¿sí? Eso se puede hacer, y ahora lo que ven en el modelo, van a verlo aquí, que dice el Risk Sim Table, las celdas están en naranja, van a poder seguirlo. ¿Sí? Luis, te paso el control. Voy a poner aquí la última diapositiva, ¿sí? Pero te paso el control ya para cerrar.
Los demás, por favor, bueno, me pueden escribir acá y ahora voy a poner la información de Luis también aquí para que nos escriban. Listo, Gustavo, muchas gracias.